sobre la fibrilación auricular y vamos a decir que es una taquicardia supraventricular, el cual a nivel del electrocardiograma se caracteriza por presentar intervalos RR completamente irregulares, ausencias de onda P y alternancia eléctrica. El mecanismo fisiopatológico de la fibrilación auricular generalmente está dado primero por múltiples microrreentradas, generalmente que están dados a nivel de las aurículas, con focos ectópicos localizados en las venas pulmonares, siendo esta una de las características en el cual se justifica la radiación por ablación por radiofrecuencia intersticial de las venas pulmonares, y un rotor que se define como una fuente de energía de alta frecuencia que generalmente está dado por una extrasístole auricular, que es lo que hace es perpetuar la arritmia. Esto se da generalmente en casos de pacientes con fibrilación auricular paroxística. Como vemos en este ejemplo de un electrocardiograma donde hay alternancia eléctrica, intervalos RR irregulares y ausencia de ondas P. En esta imagen lo que vamos a apreciar es cómo en el electrocardiograma vemos un ritmo sinusal y después cae en una extrasístole que perpetúa, así como habíamos comentado previamente, el rotor, que es una fuente de energía externa, que lo que hace es desencadenar la arritmia, lo que desencadena un episodio de una fibrilación auricular paroxística. Por otra parte, el flúter auricular, vamos a tener que es un poco más complicada la fisiopatología, o sea, no la fisiopatología, sino a nivel de lo que son las subclasificaciones, pero primero vamos a decir que es una arritmia rápida, organizada y regular por lo general. Vamos a tener que tener de conducción fija o variable. Si es fija puede ser 2-1, 1-1 o 3-1. ¿Qué significa esto? Que de 3 ondas F solamente una produce un estímulo. A su vez, la clasificación del flúter, vamos a ver que tenemos una variedad común, que generalmente es una reentrada antihoraria, y un flúter no común, o es una reentrada horaria, que le voy a explicar en el siguiente cuadro cómo es común, la variedad común y no común. Pero lo que vamos a tener es que tenemos a nivel del electrocardiograma, tenemos que ver siempre en cara inferior y en B1. Si en cara inferior hay una negatividad evidente, decimos que es un flúter común, con una onda F positiva en B1. Y un flúter no común es todo lo contrario. Vamos a tener una positividad en cara inferior y vamos a tener ondas F negativas en B1. Y por otra parte, lo que generalmente tenemos un flúter atípico que se da en aquellas arritmias que se encuentran, o sea, aquellos pacientes que presentan incisiones quirúrgicas o ablaciones. Como vemos en este ejemplo, vamos a tener, por un lado, el aleteo auricular, variedad típico, variedad común, es decir, que la cola del vector, vamos a ver a nivel de la cara inferior, vamos a ver la cola del vector y por eso vamos a ver una negatividad a nivel de lo que es D2, D3 y ABF. Y una positividad en B1 porque lo que estamos viendo es la cabeza del vector, a diferencia de lo que es la variedad no común, donde vamos a ver todo lo contrario. A nivel de lo que es la cara inferior vamos a ver la cabeza del vector y por eso vemos ondas F positivas, y a nivel de lo que es B1 vamos a ver lo que es la cola del vector. Y por otra parte, esto es variedad aleteo auricular típico, variedad común y no común, con rotación antihoraria y rotación antihoraria. En el flúter auricular atípico, lo que generalmente se va a dar van a ser ondas F que provienen de la aurícula izquierda, a diferencia de lo que es el flúter común, perdón, el flúter típico, que proviene de la aurícula derecha. En este ejemplo, en este gráfico que tiene mejor definición, vemos lo que les había mencionado previamente. ¿Por qué decimos también de que es negativo a nivel de lo que es la cara inferior y positivo en B1? Principalmente porque, a ver, denme un segundo. Si estamos viendo la cola del vector, el atravesar todo lo que es la pared de la aurícula derecha, generalmente va a dar unas deflexiones negativas y prolongadas,
y el atravesar lo que es el foramen oval, generalmente van a ser ondas un poco más positivas y por eso son deflexiones ascendentes. Entonces decimos que son deflexiones descendentes y lentas y ondas F que se hacen positivas al subir, a diferencia de lo que es la variedad típica horaria. No sé si me explico bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno, para continuar con el ejemplo, este es un ejemplo de un paciente con enfermedad de Einstein, donde se vio que tenía anomalías de lo que era tenía anomalías de Einstein. Lo que se vio era que tenía nacimiento anómalo de las arterias pulmonares, se hizo ablación y quedó con este flúter auricular atípico, porque la tipicidad lo que te marca es que nace por el istmo cabo tricuspidio. Este es un flúter, variedad atípico. Estas son las ondas F que vemos en cara inferior, que son positivas en cara inferior y negativas en B1. Este es otro ejemplo, un flúter auricular atípico, que también se da por anomalías a nivel de lo que es algunas incisiones quirúrgicas, por ejemplo, en una atriostomía. ¿Cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular como el aleteo? Generalmente es la anticoagulación. Para hacer la anticoagulación, definir la anticoagulación en los pacientes, tenemos que hacer el score del CHAS-VAS, siendo que la C es de insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección, si es conservada o si es severa, la hipertensión arterial, la edad, que si es mayor a 75 se asigna 2 puntos, la diabetes, el stroke, la enfermedad vascular, ya sea antecedente de enfermedad de claudicación intermitente, enfermedad arterial periférica, enfermedad carotidia o enfermedad coronaria, todo eso se le asigna de valor de 1 punto. La edad menor a 65 años, entre 65 y 74 es solamente 1 punto, y el sexo, o sea, sex condition, es solamente 1 punto, siendo la sumatoria, el máximo puntaje alcanzado es de 9. Y el Hasbled es el riesgo, o sea, la estratificación del riesgo de sangrado en aquellos pacientes, y se usa para definir cuáles son los factores de riesgo que pueden ser modificables o no en los pacientes, y en los cuales también tiene implicancia en conocerlos para poder actuar sobre esos factores de riesgo y tratar de controlarlos, así disminuir el riesgo de sangrado en los pacientes que reciben anticoagulación. Es así que también tenemos del 1 al 9, tenemos el máximo puntaje es de 9, la hipertensión arterial, la edad, si tiene falla renal o falla hepática, el antecedente de stroke, el antecedente de estar recibiendo anticoagulación previo al diagnóstico de fibrilación auricular, la labilidad del ring, la edad y el consumo de sustancias como el alcohol o el tabaco o el uso de AINES. Es así que a nivel de lo que es los anticoagulantes tenemos los inhibidores de la vitamina K, que son el acenocumarol y la warfarina, y por otro lado lo que comúnmente usamos también, que demostraron no inferioridad, son el rivaroxaban y el apixaban. Según el estudio Rocket, el rivaroxaban, y según el estudio Aristóteles, el apixaban, que se da generalmente en aquellos pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular, como por ejemplo una estenosis mitral, independientemente de que sea moderada o severa. Si asumimos que la fibrilación auricular es la causa, se desencadenó por una estenosis mitral, en esos pacientes no está indicado el Rivarox en un NOACS, sino inhibidores de la vitamina K, porque no hay algún estudio que demuestre la superioridad o la no inferioridad en este grupo de pacientes. Pero para los demás pacientes que tienen fibrilación auricular, sí están indicados los NOACS, que son no inferiores al acenocumarol y a la warfarina. Es así que tenemos dosis de 20 miligramos día en el rivaroxaban y 5 miligramos cada 12 horas en el apixaban. Y se va a ajustar de 2 según la edad, el peso y el clearance de creatinina. Con 2 de estos 3 factores se ajusta
para recibir estos fármacos. Ahora bien, si tenemos un paciente con fibrilación auricular de origen valvular, van a recibir antagonistas de la vitamina K. Ahora, si tienen fibrilación auricular de origen no valvular, si hacemos el score del CHAS-VAS y son, por ejemplo, varones con un puntaje de 0 o mujeres con un puntaje de 1, no deben recibir tratamiento antitrombótico. Pero si tienen un CHAS-VAS elevado, siendo en la mujer mayor a 2, en las mujeres mayor a 2 y mayor a 3 en las mujeres y mayor a 2 en los varones, se indica el inicio de la anticoagulación. Es así que, como lo expliqué previamente y según la guía de la Sociedad Europea del año 2020, se indica los NOACs en estos pacientes, hay que calcular el CHAS-VAS y el HAS-BLED para definir el tratamiento anticoagulante y a su vez se recomienda el tratamiento en los varones por encima de 2 y en las mujeres por encima de 3. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que deben recibir anticoagulación con algún NOACs o algún antagonista de la vitamina K, pero a su vez tienen elevado riesgo de sangrado, o sea, con un HAS-BLED, por ejemplo, de 5? Lo que sugiere la guía es como como clase 2B, nivel de evidencia B, es de que son candidatos, por lo general, estos pacientes de beneficiarse con una oclusión de la orejuela izquierda en estos pacientes, siempre y cuando presenten una historia clínica con altos factores de riesgo que no se puedan modificar, por ejemplo, con el HAS-BLED, un paciente con falla renal, con hipertensión refractaria al tratamiento médico, que no se puedan modificar aquellos factores de riesgo que predispongan a mayor sangrado. Lo que sugiere la guía es que se inicie oclusión de la orejuela izquierda con un dispositivo de Watchman. El control de la frecuencia, ya hablamos de la anticoagulación, ahora nos queda el control de frecuencia y el control de ritmo. ¿Qué vamos a decir del control de frecuencia? Es que tenemos varios fármacos para controlar la frecuencia, siendo el límite tolerable en los pacientes con fibrilación auricular mayor a hasta 110 latidos por minuto. Es así que tenemos los beta bloqueantes, los bloqueantes de los canales de calcio, los digitálicos y por último la amiodarona. Entonces, vamos a indicar el control de la frecuencia cardíaca en aquellos pacientes que se encuentren sintomáticos, o sea, que a pesar del tratamiento médico persistan sintomáticos, en todos aquellos pacientes que se haya fracasado el control de ritmo y cuando los riesgos de restaurar el ritmo sinusal superen a los beneficios. Es así que vamos a poner como objetivo un límite entre 110 latidos por minuto y en caso de que los pacientes persistan sintomáticos, vamos a tener como dosis objetivo menor a 80 latidos por minuto. Es así que vamos a dividir a aquellos pacientes que tienen FEI conservada, lo que se va a recomendar es controlarlos con beta bloqueantes y con bloqueantes cálcicos, principalmente diltiazem o verapamilo, en aquellos pacientes que tengan FEI conservada. Los que tienen FEI deteriorada por debajo del 40%, lo que se prefiere son beta bloqueantes porque también disminuyó mortalidad, y la digoxina, generalmente en casos puntuales. Ahora, el control de ritmo, lo que vamos a tener es que por un lado tenemos la cardioversión de la fibrilación auricular, en el cual vamos a separar en dos grupos. Por un lado, los pacientes que están hemodinámicamente inestables, es decir, aquellos que presenten signos de bajo gasto clínicos, por ejemplo, oligoanuria, deterioro del sensorio, ANGOR, insuficiencia cardíaca, todos aquellos pacientes que nosotros asumamos que la fibrilación auricular es la causa descompensante, se indica la cardioversión urgente. No así en aquellos pacientes que la fibrilación auricular se manifieste como un epifenómeno de la patología de base. Un ejemplo, por ejemplo, sería un paciente con insuficiencia cardíaca aguda que se pone en alta respuesta. Ahí la fibrilación auricular sería el epifenómeno de la insuficiencia cardíaca, que sería un mecanismo compensador para mantener el volumen minuto. En esos casos no se recomienda la cardioversión eléctrica urgente. Por eso es que muchas veces tenemos que evaluar el riesgo-beneficio, ya que cardiovertir a un paciente muchas veces también lo que genera es deterioro de la fracción de eyección y podríamos pasarlo
a estar de manera anterógrada y evolucionar de forma tórpida en estos pacientes. Por eso hay que tener mucha precaución. Ahora, dicho esto, vamos a pasar a los pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables. Es así que vamos a realizar, ver, si el paciente ya venía tomando anticoagulantes previos, lo que se va a hacer una cardioversión programada de forma espontánea y finalmente va a tener que seguir anticoagulado por 3 semanas más. Ahora, si el paciente no venía recibiendo anticoagulación, lo que se va a indicar es que comience la anticoagulación independientemente del fármaco, se va a hacer un ecocardiograma transesofágico para valorar que no tenga trombos en la aurícula izquierda y eventualmente se va a programar la cardioversión, ya sea con fármacos o con cardioversión eléctrica. Esto es un modo de resumen, la verdad les dejo esto para que lo lean detenidamente, pero lo que les dije es todo un resumen de lo que dice la guía europea. Es así que lo que intenta valorar, lo que se intenta hacer con la cardioversión eléctrica es preservar el ritmo para mantener la patada auricular, pero aún así, a pesar de que aquellos pacientes se logra la reversión al ritmo sinusal, deben seguir anticoagulados y es importante hacer hincapié en esto por el riesgo de que pueda revertir de nuevo la arritmia, o sea, pueda regresar la arritmia y volver a fibrilarse el paciente, y por el elevado riesgo de embolizar. Es así que a quienes vamos a indicar la estrategia de control de ritmo, generalmente vamos a tener 3 clases de pacientes. Por un lado, los pacientes que sabemos que tienen una fibrilación auricular paroxística, aquellos que tienen fibrilación auricular persistente, definiendo que persistente es de 7 días hasta 1 año, después del año se dice que es persistente de larga duración, y después tenemos la fibrilación auricular paroxística o persistente, que lo que generan es deterioro de la fracción de eyección, y en estos pacientes lo que dice la guía es que hay que realizar ablación con catéter para revertir el ritmo, porque estamos interpretando de que la fibrilación auricular lo que genera es una taquicardiomyopatía, y una vez que hayamos descartado las patologías más frecuentes que generalmente deterioran la fracción de eyección, como ser la cardiopatía isquémica, las tóxicas, las farmacológicas, las autoinmunes o las infecciosas. Una vez que hayamos descartado todo eso, podemos realizar ablación con catéter, siendo esta la estrategia de elección. Ahora, esto es un grupo. ¿Qué pasa con todos aquellos pacientes? Lo que dice la guía es que se prefiere, por lo general, tratarlos con fármacos antiarrítmicos, y si el paciente persiste sintomático o no hay respuesta, lo que se prefiere como segundo término es la ablación con catéter. Es así que, y una cosa que me olvidé decir es de que en este grupo de pacientes que tienen fibrilación auricular persistente, que son más de 7 días, hay que ver si tienen factores de riesgo que puedan entorpecer la ablación y puedan no ser exitosa cuando se ablacionen. Uno de los factores de riesgo que hay que controlar son la hipertensión, la dislipidemia, el alcoholismo, el tabaquismo, la obesidad, la dislipidemia, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el sedentarismo. Una vez que controlamos todos estos factores de riesgo, lo que podemos proceder recién es a ablacionar por radiofrecuencia intersticial programada. Siendo estos los pacientes que una vez que controlamos estos factores de riesgo son los que se benefician. Es así que vamos a tener, por lo que dice la guía, como les había comentado previamente, y esto es un resumen y a modo de recordatorio, vamos a preferir la ablación por catéter para control de ritmo en estos pacientes, en los pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística o persistente, con o sin factores de riesgo, siendo esta una clase de evidencia 1, nivel de evidencia A. Y finalmente vamos a hacer ablación por radiofrecuencia intersticial en aquellos pacientes que nosotros asumamos que tengan un deterioro severo de la función ventricular, siendo la fibrilación auricular la causa responsable, una vez descartado todas las causas previamente que les había mencionado, y siempre y cuando el paciente se encuentre en estado sintomático. Muchas gracias.